El apóstol Pablo dijo: por lo demás, fortaleceos en el Señor. Por lo demás, fortaleceos en el Señor siempre. Yo quiero leer un pasaje del libro de Efesios, capítulo 6, versículos 10 en adelante, que dicen de la siguiente manera: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Fortaleceos en el Señor. El libro de los Efesios es uno de los libros más preciosos que tenemos en el Nuevo Testamento, escritos por el apóstol Pablo, digamos, después del libro de los Romanos. Tiene un énfasis teológico, tiene un énfasis cristocéntrico, tiene un énfasis práctico doctrinal, tiene directrices, consejos, mandamientos para el desarrollo de una vida cristiana auténtica. Es un libro sumamente completo. Presenta al Padre como el creador del universo, como el amo y señor de la historia. Presenta a Jesucristo sentado en su trono después de haber cumplido su misión de dar su vida en la cruz del Calvario para derramar su sangre y perdonar los pecados del mundo. Presenta un espacio entre el cielo y la tierra que está regido por eones, está regido por ángeles, está regido por demonios que se disputan el control de los seres creados, y entre estos seres creados, pues también la raza humana. De tal manera que el pueblo de Dios está inmerso en esa disputa. Presenta a la iglesia como el reino de la salvación, el cuerpo cuya cabeza es nuestro Señor Jesucristo. Y así, en palabras sencillas, dice: no hay cabeza sin cuerpo, así como no hay un cuerpo sin cabeza. Y aunque en Cristo ya somos salvos, ya nos ve sentados en el reino de los cielos, disfrutando de la gloria de Dios el Padre. También el apóstol Pablo en esta carta maneja muy bien lo que llamaríamos como el aquí y el ahora, el ya y el todavía no. Y en esos espacios, entre el ya somos salvos, pero no somos salvos totalmente todavía, presenta, como ya dije, al pueblo de Dios inmerso en una batalla sin tregua, en una batalla entre el bien y el mal, en una batalla entre la vida y la muerte, en una batalla entre el cielo y el infierno, en una batalla o vamos para arriba o vamos para abajo. En una batalla estamos al lado del bien o estamos al lado del mal. Pero en medio de esa circunstancia espiritual que nos encontramos, que Pablo dice: no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad. Tenemos una noticia preciosa. Primero, que no estamos solos, que el Señor siempre, siempre está con nosotros. Amén. Y no solo eso, sino que Él nos ha dotado de lo necesario, nos ha provisto, según este pasaje, de las armas necesarias para salir victoriosos de cualquier batalla en la que nosotros nos encontremos enfrentando, para vencer cualquier enemigo, cualquier gigante que se nos presente en nuestro diario caminar. Bueno, sin querer poner un carácter ético
o moral a este asunto de la pandemia. Yo creo que es legítimo decir que nos encontramos en medio de una batalla. Nos encontramos en medio de una pelea entre la vida y la muerte. Y yo quisiera hacer una especie de paralelo de que las armas que San Pablo está hablando aquí, que Él nos ha dotado para vencer la batalla espiritual, son también válidas para vencer esta batalla a la cual nos enfrentamos todos nosotros en el día de hoy. De tal manera que yo quiero, en los próximos minutos, comentar sobre cuatro armas poderosas que nosotros podemos utilizar para salir victoriosos, para salir triunfantes de esta batalla en la cual nos encontramos. La número 1, en el versículo 16 de Efesios capítulo 6, dice: sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad el escudo de la fe. La primera arma victoriosa o efectiva que encuentro aquí es la fe. Ahora bien, en el Nuevo Testamento tenemos muchos significados de la palabra fe. Por ejemplo, fe, esa confianza, esa convicción de que existe una deidad, de que existe Dios. O fe en el caso del Nuevo Testamento como el cuerpo de doctrina de la iglesia apostólica. O también fe como la creencia, como la religión cristiana, también se conoce como fe. Y por supuesto, esta fe que nos une a Jesucristo para salvación. La fe en Jesucristo que nos conecta al Salvador del mundo, que es Cristo Jesús. Yo creo en Jesús para que Él me dé la salvación. Pero en este caso San Pablo está usando la fe como una plena confianza en la gracia y el poder de Dios. Una plena confianza en la gracia y el poder de Dios. De tal manera que en momentos de prueba, en momentos difíciles, en momentos de estar inmersos, como en este caso de una pandemia, la fe debe manifestarse en una profunda confianza en ese Dios todopoderoso, que Él es capaz de hacer grandes maravillas a su manera y en su tiempo. Descansar en el Señor, confiar en Él, de que con Él vamos a salir victoriosos. De tal manera que la fe es un arma poderosa en medio de este conflicto. En segundo lugar, en el versículo 17, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La segunda arma poderosa que Dios nos ha dado para salir victoriosos de esta situación es su palabra. La palabra de Dios, o las Sagradas Escrituras, como usted quiera llamarlo. Aquí encuentro dos calificativos para la palabra. La primera dice el yelmo. Yelmo es lo que se pone el soldado en la cabeza para proteger su cabeza. Y la espada es esta arma que no solo sirve para defendernos, sino también para atacar. Antes, el apóstol Pablo, escribiendo a los Colosenses, había dicho este pensamiento: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesucristo, dando gracias a Dios por medio de Él. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros.
Y la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, tiene muchas bienaventuranzas para aquel que cree y confía en la palabra del Señor. Yo creo que todos nosotros hemos sido fortalecidos en momentos difíciles. Cuando recordamos frases como la del salmista que dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, nos ha ayudado a salir de situaciones donde nos sentimos confundidos. O la palabra del salmista cuando dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Vara y cayado, en este sentido, es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Confiar en la palabra de Dios. Confiar en la multitud de promesas. Confiar de que Él ha prometido estar con nosotros y nos va a acompañar y nos va a ayudar a salir adelante de cualquier tormenta, de cualquier pandemia en la cual nos encontremos. En tercer lugar, leemos en el versículo 18: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La oración. Entonces, la primera arma ha sido la fe. La segunda arma es la palabra. Ahora, la tercera arma poderosa para salir triunfantes de esta situación es la oración. Yo creo en el poder de la oración. Y tenemos ejemplos a través de toda la Biblia, cómo la oración hizo grandes diferencias en medio de circunstancias difíciles. Aquí dice el apóstol Pablo: orando en todo tiempo, orando con súplica, orando y velando, orando con perseverancia. El diablo tiembla. El diablo tiembla frente a un cristiano que ora. La pandemia creo que tiembla cuando el pueblo de Dios se une, cuando la humanidad se une y clama a Dios por su intervención divina. La oración es algo así como penetrar hasta el trono de la gracia de Dios y abrir un espacio, abrir una brecha, un camino, para que Dios derrame de su gracia, de su misericordia, de su amor sobre nosotros. La oración produce milagros. Y creo que una de las herramientas tremendas que tenemos hoy para salir adelante de estas circunstancias es la oración. Para mantenernos firmes, para fortalecernos, para no dudar de Dios, para no desanimarnos en nuestra vida cotidiana. Oremos al Señor, clamemos al Señor, ayunemos, y Él nos va a fortalecer, y Él nos va a ayudar a salir adelante victoriosos de esta situación que nos rodea. La cuarta arma que encuentro aquí en la palabra de Dios está en el versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Estad firmes. Un creyente firme sale más fuerte de cualquier prueba que le venga. Un creyente firme sale victorioso de cualquier prueba que le venga.
Sí, sufre, llora, duele, se duele, pero sale adelante. Puede ser la COVID-19, puede ser la pérdida del ser querido, puede ser la pérdida del trabajo, puede ser lo que sea, pero está firme en la roca que es Cristo el Señor, y él va a salir adelante con la ayuda de Dios. A mí me encanta mucho la historia que encontramos en el Evangelio según San Juan, capítulo 9. El hombre que nació ciego, ciego de nacimiento, y el Señor de una manera muy especial lo sanó. Lo encontró cerca del templo de Jerusalén. Hizo un poco de lodo en la tierra, le untó los ojos y le dijo: vete al estanque de Siloé y lávate. Él obedeció, lo hizo y recobró la vista. Ahora, este milagro que el Señor Jesucristo realizó desató una controversia religiosa en los líderes religiosos de aquel entonces. Inclusive le preguntaron a Jesús: ¿quién pecó? Si habían pecado los padres para que como castigo del pecado su hijo naciera ciego, o habían pecado el bebé en el vientre de su madre antes de nacer, y también como castigo del pecado naciera ciego. Y ahí estaban discutiendo. Por otro lado, ¿quién es el que sanó a este ciego? Es imposible que haya sanado a alguien que nació ciego. No puede ser de Dios. Y no solamente eso, sino que para ellos, como lo hizo en día sábado, todavía el problema era mucho más serio. De tal manera que comenzó todo esta discrepancia para tratar de negar ese milagro que Jesucristo había hecho. Finalmente estaba en juego el ser expulsados de la sinagoga, lo cual era un castigo sumamente severo, porque no podían comprar, no podían vender, no podían hacer ningún negocio público en la ciudad donde ellos fueran expulsados. Y así lo mandan a traer al ciego sanado, después que hablaron con los padres también, y lo presentan ante las poderosas autoridades de la sinagoga. Y él le dice: nosotros sabemos que el que te sanó es un hombre pecador, no es de Dios. Y el ciego dice: si es pecador o no, no lo sé. Pero una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Déjenme decirles, hermanos, cuando una persona tiene un encuentro genuino con el Señor Jesucristo, su vida cambia, su vida se transforma, se vuelve una persona íntegra, se vuelve una persona genuina, se vuelve una persona que ama, que respeta, que busca el bien de los demás. Que cuando viene el miedo por algo, dice: Cristo es mi fortaleza. Que cuando viene la depresión, dice: no, yo estoy feliz porque estoy con Jesucristo. El gozo del Señor mi fortaleza es. Cuando hay un problema de finanzas, él dice: no me preocupo en el sentido negativo, porque mi Dios es dueño de todas las riquezas del mundo, y Él puede mover los hilos de la historia y hacer que esta situación redunde en bendición para mí. Claro, es una esperanza y una confianza en el Señor activa, no pasiva. Sale en la fe, sale en el nombre del Señor, intenta un negocio, toca una puerta, propone algo, inicia lo que sea en el nombre del Señor, y en ese caminar el Señor se une y le bendice. La Biblia no habla de una confianza en el Señor de alguien sentado, cruzado los brazos, esperando que las cosas caigan del cielo. No. En el nombre del Señor levántate. En el nombre del Señor camina.
En el nombre del Señor golpea puertas. En el nombre del Señor llama. En el nombre del Señor inicia cualquier cosa que se te venga a la mente y evalúa. Pide a Dios que Él te bendiga. Y yo te aseguro que el Señor te va a bendecir. Es el testimonio de la persona que cree y confía en el Señor. De que el Señor está con él todo el tiempo. Y por último, cuando estamos en medio de estas circunstancias, por lo menos en mi caso es algo que yo hago siempre, recuerdo el pasado. De repente viene a mi mente algún problema serio de salud que tuvimos en la familia. Una guerra espiritual, una prueba tan dura, y Dios nos sacó adelante. O viene a mi mente cuando todos los negocios que hicimos y todos los planes que tuvimos no dieron los resultados deseados. Y a veces llegamos a pensar, ¿y mañana qué voy a comer? Y confiamos en el Señor y el Señor nos sacó adelante. Entonces cuando pensamos que ya hemos pasado por algunas pruebas difíciles y el Señor ha estado con nosotros y el Señor nos ha bendecido y el Señor nos ha sacado adelante, ese testimonio nos afirma en los caminos del Señor. Bueno, en resumen, entonces hemos dicho este día que Dios nos ha dado 4 armas poderosas para salir victoriosos, triunfantes de esta batalla en la cual todos nos encontramos. La número 1, la fe. La fe en términos de una confianza plena en el Señor, que el Señor está con nosotros, que Él tiene un plan, que Él tiene un propósito y que Él nos va a sacar adelante de esta situación. Número 2, su palabra. Qué bueno es tener la palabra de Dios, confiar en las promesas del Señor, creer lo que la Biblia nos enseña a nosotros en el día de hoy. En tercer lugar, la oración. Creamos en el poder de la oración. La oración tiene poder. La oración nos abre el camino para comunicarnos con nuestro Creador, para que Él derrame de su gracia, de su amor, de su misericordia, de su oportuno socorro en este momento de prueba. Y por último, el testimonio. El testimonio de que nosotros somos hombres y mujeres que caminamos todos los días con el Señor. De que Cristo es el Señor de mi vida. De que ya no vivo yo, ahora vivo Cristo en mí. Y todo lo que vivo todos los días, lo vivo en el Señor. Yo quiero concluir leyendo una promesa que en ocasiones pasadas ya lo hemos leído, que se encuentra en el libro de Romanos. El libro de Romanos capítulo 8, que dice de la siguiente manera: y sabemos que a los que aman a Dios, pregúntate, ¿amo yo a Dios? Si tú amas a Dios, el Señor te dice, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito han sido llamados. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hermano querido, usted que me escucha en este momento, aquí tenemos 4 armas poderosas que yo lo invito a que las uses, a que las tomes, a que creas en ellas, y vas a salir victorioso de esta guerra en la que nos encontramos, de esta batalla en la que nos encontramos. La fe, la palabra de Dios, la oración y el testimonio de un hombre y de una mujer que creen en Jesucristo. Que Dios te bendiga, que el Señor nos ayude a todos. Hagamos nuestra parte, colaboremos con las autoridades, seamos un ejemplo positivo, unámonos todos y vamos a salir victoriosos de esta batalla en la cual nos encontramos. Que Dios te bendiga. Yo te bendigo en el nombre del Señor y nos veremos en una próxima ocasión. Muchísimas gracias.